¿Alguna vez has tenido un romance en línea? Si lo hiciste, considérate afortunado de que el tuyo no terminara como este caso, que comenzó como un inocente coqueteo virtual, pero se convirtió en un triángulo amoroso que estalló en el mundo real y terminó con la vida de la única persona que se mostró como realmente era. Los protagonistas de esta historia son Thomas Montgomery, un ex-marine de 46 años, con esposa, 2 hijas y una vida estable, que jamás imaginó que un saludo de una atractiva joven de 18 años, que decía llamarse Jessie, le arruinaría la vida y lo llevaría a convertirse en un criminal. So I checked out her bio to see it. It says she was 18, so I figured I'll talk back to her. You know, she's probably a nice-looking girl. So I panicked. That's when I told her, "Oh, I'm playing on my dad's name." Prepárense para conocer cómo una relación virtual que parecía inofensiva traspasó los límites de la realidad, llevando a los involucrados a un crimen que cambió para siempre sus vidas. El caso de Thomas Montgomery. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Thomas Montgomery nació en 1959 en Clarence, un suburbio próspero ubicado en Buffalo, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Aunque no hay muchos detalles sobre sus primeros años, se sabe que a los 17 años se alistó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, donde sirvió durante 6 años. En su tiempo en el ejército, se entrenó como tirador, aunque nunca participó en combate ni fue francotirador. Durante su adolescencia, Thomas afirmó haber abusado sexualmente de una animadora, pero no se pudo comprobar si eso era cierto o más bien fue parte de la fantasía del personaje que inventó. Lo que sí es cierto es que después de cumplir su servicio militar, Thomas regresó a su ciudad natal, donde conoció a Cindy, con quien se casó en 1989 y juntos tuvieron 2 hijas. La familia se estableció en el norte del estado de Nueva York, donde parecían llevar una vida relativamente normal y estable. Allí, Thomas tenía un trabajo como maquinista en una empresa, donde fabricaba componentes para herramientas eléctricas y participaba en actividades comunitarias, como enseñar en la escuela dominical de su iglesia. Para quienes lo conocían, Thomas parecía ser un estadounidense típico, con una existencia aparentemente feliz y bien estructurada, que intentaba ser un buen padre y esposo. Sus hijas eran su mayor orgullo, y él hacía todo por ellas. Los residentes de la comunidad solían decir que era uno de los mejores vecinos del barrio, siempre dispuesto a ayudar. En general, la gente lo consideraba una persona buena y amable. La única queja real sobre él es que era socialmente incómodo y algo más tranquilo que el promedio. Sin embargo, aquello que parecía una vida tranquila escondía un problema mayor. Con el paso de los años, específicamente hacia el 2005, cuando se acercaba a los 50 años, Thomas comenzaba a atravesar lo que se conoce como una crisis de la mediana edad y empezaron a surgir problemas en su matrimonio, principalmente relacionados con su vida sexual. Parecía que Thomas no podía rendir como antes, lo cual generaba una gran presión en su relación. Lo cierto es que esa frustración lo llevó a buscar distracciones en otros lados y encontró consuelo en el mundo digital, específicamente en un sitio web que en ese entonces no era tan famoso, pero en cierta forma era una red social para los amantes del juego, donde no solo podías jugar, sino que también permitía participar en salas de chats con otros jugadores. Thomas comenzó a frecuentar estos grupos en línea, en secciones dedicadas a jóvenes,
donde, un día, recibió un mensaje de alguien con un nombre de usuario que se puede traducir como rubia alta y atractiva. La desconocida se presentó como Jessie, una joven de Virginia Occidental que decía tener 18 años y ser estudiante de último año en secundaria, que jugaba softball y baloncesto. Para Thomas, esto representaba algo completamente nuevo, una experiencia que nunca había vivido. Pero había un problema. Él estaba registrado con su nombre y edad real, y al ser cuestionado por la chica sobre esto, le dijo que la cuenta pertenecía a su padre e inventó una identidad falsa en la que creó un perfil bajo el seudónimo Francotirador Marino, y dejó de ser Thomas Montgomery, el padre y esposo trabajador, para convertirse en Tommy, un joven marine de 18 años, cinturón negro de karate. Envalentonado con su nueva identidad, Thomas construyó toda una narrativa de juventud e inventó historias sobre su vida, entre ellas que tenía cicatrices de bala producto de sus combates en el ejército, una espesa cabellera y unas dimensiones impresionantes. Medía 1,80 m de estatura, pesaba 86 kilogramos y poseía un miembro de 23 centímetros. Usó una de sus fotos antiguas en su uniforme de los Marines, tomada cuando tenía apenas 18 años, para respaldar su falsa identidad, la cual, para él, era más que una simple fachada virtual. Era una forma de escapar de su rutina y revivir una juventud que sentía haber perdido. Durante esa primera interacción, Thomas dudó un poco, preguntándose si Jessie sería realmente quien decía ser o si era una estafa como él. Pero ella le envió varias fotos en bikini y en uniformes deportivos, las cuales parecían coincidir con lo que afirmaba. Él, en su ingenuidad, creyó en la autenticidad de esas imágenes y así comenzó todo. Thomas empezó a interactuar con Jessie, quien parecía haberse sentido rápidamente conectada con ese joven marine, y su relación floreció en un ritmo acelerado. Lo que empezó como un pasatiempo y como algo inocente entre dos supuestos jóvenes, pronto se convirtió en una relación más intensa y obsesiva. Conforme pasaba el tiempo, Thomas fue creando un perfil de película. Un joven cuya madre había fallecido cuando él era pequeño. Un chico problemático que se alistó en el ejército como única salida y que estaba listo para ir a combatir a Irak. Sus cuentos acerca de su difícil vida atraían cada vez más a Jessie, quien le proporcionaba consuelo y a menudo le decía lo orgullosa que estaba de él a pesar de los errores. A medida que crecía esa relación, también lo hacía la intimidad en su comunicación, pues Jessie comenzó a enviarle fotos sugerentes y provocativas. Thomas, por su parte, apenas le compartía algunas fotos de él cuando era más joven en uniforme militar, y cuando Jessie le pedía otras fotos, él encontraba excusas para justificar por qué no podía mostrar su rostro, entre ellas que estaba en un campamento de entrenamiento militar o en medio de una misión secreta en Irak. Aferrado a esa conexión, Thomas dejó que las mentiras y los engaños lo atraparan, sin sospechar la terrible trampa en la que había caído. Durante un tiempo se comunicaron estrictamente a través de salas de chat y correo electrónico, pero esa relación en línea se volvió más intensa y fue escalando, pasando de simples mensajes e intercambio de fotos a llamadas telefónicas e incluso regalos, como prendas íntimas que Jessie enviaba a la casa que Thomas compartía con su esposa y sus 2 hijas adolescentes. El hombre sabía que esa relación en línea estaba escalando rápidamente y que seguir con tantas mentiras sería cada vez más difícil, y aunque intentó terminar esa relación varias veces, se había involucrado tanto con Jessie y en esa nueva identidad que con el tiempo se volvió imposible apartarse. Para Thomas, esa relación era como una droga, una dependencia diaria, algo que necesitaba para sentirse vivo y escapar de su rutina. La intensidad creció con el tiempo, y aquello que empezó como una aventura virtual traspasó los límites entre la realidad y la ficción. Thomas, ese hombre de familia al que sus allegados tenían por una persona decente, estaba a punto de perder el contacto con la realidad. De hecho, unos 8 meses después de conocer a Jessie en línea, el hombre le propuso matrimonio,
y la chica aceptó sin dudar. Para ese momento, el hombre estaba consumido por esa relación virtual. Mientras trabajaba, no dejaba de hablar de Jesse y le decía a sus compañeros que planeaba dejar a su esposa y trasladarse a vivir a Virginia. Su desfase con la realidad era tal que llegó a escribir una nota donde decía que Thomas Montgomery, de 46 años, dejaría de existir para ser reemplazado por el apuesto Marine de 18 años, que tenía planeado mudarse a Virginia para estar con el amor de su vida. Como podemos apreciar, Thomas estaba muy cerca de cruzar esa fina línea que separa la locura de la razón. Aunque en el fondo sabía que esa mentira podía tener consecuencias fatales si alguien lo descubría, no parecía tener la fuerza suficiente para dar un paso hacia atrás, quedando atrapado en un ciclo de dependencia y engaño. La vida de Thomas continuó, envuelta en esa doble realidad, sin saber que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Para ese momento, aunque su esposa no tenía ni idea de la doble vida que llevaba Thomas, intuía que algo pasaba, ya que en los últimos meses el hombre pasaba la mayor parte de su tiempo conectado en Internet. Sin embargo, en marzo de 2006, todo cambió. Un día, mientras la hija menor de Thomas usaba la computadora de su padre, Jesse le envió un mensaje instantáneo, sin sospechar que su contacto virtual no era con su enamorado, sino que estaba siendo leído por la adolescente. Sin entender completamente, pero horrorizada, la hija le contó a su madre lo que había visto, provocando un gran disgusto y un golpe emocional para toda la familia. Cindy comenzó a investigar qué hacía su esposo en Internet y pronto encontró no solo las conversaciones íntimas entre él y Jesse y numerosas fotos provocativas que se enviaban, sino que además registró el cuarto y las pertenencias de su esposo, donde encontró cartas de amor entre ambos y unas bragas rojas que la chica le había enviado. A medida que leía, su confusión dio paso a la incredulidad y la furia. Su esposo, el padre de sus hijas, había estado engañándola durante meses. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Cindy descubrió que Thomas no solo la había engañado a ella, sino que también le había mentido a la chica del chat sobre su verdadera identidad. Pero, ¿qué hizo Cindy? Su reacción fue implacable. No solo decidió confrontar a su esposo, sino que escribió una carta dirigida a Jesse en la que le revelaba toda la verdad. Thomas no era el Marine que ella pensaba, ni un joven fuerte, sino un hombre de 46 años común y corriente, casado y con familia. Incluyó en la carta una foto de ella junto con Thomas y sus hijas. La verdad había explotado en la vida real de Thomas, en un momento en que toda su doble identidad se derrumbaba ante sus propios ojos. Cindy acusó a su esposo de mentirle y de mantener esa doble vida. Le propuso que si no podía aceptar la realidad, debían separarse. Aunque la pareja intentó mantener las apariencias y construir una fachada de normalidad, lo cierto es que a pesar de que siguieron viviendo bajo el mismo techo, Thomas se vio obligado a mudarse al sótano de la casa y el matrimonio se derrumbó. Jessie, por su parte, se sintió traicionada y furiosa ante la revelación de Cindy, quedando con una sensación de confusión y desesperación. Le escribió a Thomas que era un pervertido y que debía estar en la cárcel por lo que le había hecho. Este rompimiento de la ilusión fue solo el comienzo de un giro más oscuro en esta historia. A medida que Jessie reflexionaba sobre lo ocurrido, la duda la invadió. Pensó que quizás todo lo que Cindy le había contado era mentira y que ese hombre casado con hijos de mediana edad no era Thomas. Para cerciorarse de que no le estaban tomando el pelo, la joven decidió buscar a un amigo de Thomas, alguien a quien él había mencionado en alguna ocasión que trabajaban juntos y también se conectaba en la misma red social. Ese amigo era Brian Barrett, un joven de 22 años, que aunque él y Thomas no eran cercanos, compartían la pasión por el póker en línea. Brian vivía en Nueva York y asistía a la universidad, donde estudiaba para ser profesor de artes industriales. Era un atleta consumado y quienes lo conocían lo describían como un chico tranquilo y modesto, que siempre estaba dispuesto a ayudar a los demás. Este apuesto chico le confirmó a Jessie toda la verdad sobre Thomas.
y esa revelación fue como un golpe definitivo para ella. Pero las cosas no terminaron allí. Para su sorpresa, esta verdad también desencadenó una nueva conexión con Brian, quien, a diferencia de Thomas, sí era un joven auténtico, seguro y real. A medida que las conversaciones en línea entre Jesse y Brian se profundizaban, ambos descubrieron que tenían mucho en común y que, en realidad, tenían una edad y unos intereses similares. Eso llevó a que surgiera una relación coqueta y eventualmente un romance virtual entre ellos. Jesse le envió un mensaje a Thomas diciendo que había pasado página con alguien mejor y que debía dejarla en paz. La historia tomó un giro aún más oscuro cuando Brian, en su entusiasmo y felicidad por esa relación, empezó a hacer públicos sus sentimientos, hablando abiertamente sobre su relación con Jesse, tanto en el trabajo como en línea. Como si todo el triángulo amoroso, ya de por sí tóxico y caótico, no fuera suficientemente destructivo, Brian y Jesse se encargaron de exponer a Thomas por quien era realmente. No solo revelaron su identidad, sino que también mancharon su nombre por completo en todo el sitio web. Esta revelación no sentó bien en su entorno laboral y afectó significativamente la percepción sobre Thomas. Compañeros, amigos y familiares estaban al tanto de lo que había ocurrido, y la noticia se difundió entre los jugadores, quienes también seguían con atención la historia. La comunidad de jugadores, que alguna vez había visto a Thomas como un conocido amable, comenzó a verle como el símbolo de una vida destruida por los engaños. La cuenta de Thomas en esa plataforma fue suspendida por un corto tiempo. En línea y en la vida real, Thomas se convirtió en objeto de burla y ridiculización. Su vida se estaba desmoronando por completo. Su secreto, que mantenía oculto en Internet, dejó de ser solo un problema virtual. La comunidad también empezó a enterarse de su doble vida. Thomas, que alguna vez fue un padre respetable, un maestro confiable y hasta presidente del club de natación, pasó a ser alguien en quien los otros padres ya no confiaban cuando estaban con sus hijos. La gente del pueblo empezó a mirarlo con sospecha, a alejarse de él. Se convirtió en un rechazado social, alguien que parecía no tener nada que perder. El hombre parecía haber perdido mucho en ese momento: su reputación, su empleo y quizás su tranquilidad mental. Y además, Jesse, aunque conocía la verdad definitiva sobre la identidad de Thomas y estaba furiosa con él, no estaba dispuesta a dejar aquella relación. Ella, por un lado, le decía a sus amigos que Thomas era un hombre peligroso, incluso potencialmente violento, pero por otro, seguía enviándole mensajes. Aunque sentía odio y rechazo por él, en su corazón aún extrañaba lo que compartían. Inspirados por los mensajes de perdón y promesas de Jesse, Thomas y ella decidieron intentar empezar de nuevo como amigos. Pero, como era de esperarse, esa amistad superficial pronto derivó en una conexión romántica de nuevo. Jesse le confió que, a pesar de su edad y de que le había mentido, todavía lo quería. Thomas, por su parte, parecía más que dispuesto a reposicionar esa relación y reanudaron los mensajes. Sin embargo, justo cuando parecía que esa segunda fase de su relación iba a florecer, Jesse le envió un mensaje en el que le confesaba que había cometido un error y que en realidad quería estar con Brian y que no volverían a tener contacto. La rivalidad por la atención de Jesse despertó en Thomas sentimientos de celos y rabia cada vez más intensos. Pasaba de amenazas a Jesse, diciendo que Brian pagaría con sangre por meterse en sus asuntos y robarle lo que era suyo, a insinuar que quería terminar con todo. Parecía estar perdiendo el equilibrio mentalmente. Jesse, aterrorizada por esas amenazas, advirtió a Brian que podía estar en peligro y le recomendó que se alejara de Thomas. Brian, que también sentía una profunda preocupación, creyó que el hombre había intentado en una ocasión atropellarlo con su auto en el estacionamiento. Ante la tensión, consideraron la posibilidad de llamar a la policía o de solicitar una orden de alejamiento, pero finalmente no actuaron, quizás por dudas o por la incredulidad ante las amenazas. A pesar de ello, tanto Jesse como Brian seguían con la esperanza de que su relación virtual pudiera avanzar más allá de las pantallas. Brian
En particular, había prometido a Jesse que si lograban conocerse en persona, ella sería lo más importante para él. Así las cosas, se prepararon para reunirse el fin de semana del 16 de septiembre de 2006. Cuando Thomas se enteró de este encuentro, su ira y celos se desataron. Pero lo que él ignoraba era que Jesse le había enviado un mensaje a Brian diciéndole que no podía reunirse en esa fecha. Sin embargo, ya el mal estaba hecho, y en un momento de irritación y celos descontrolados, Thomas perdió el control por completo y cometió un acto que marcaría para siempre su destino. Alrededor de las 10 de la noche del 15 de septiembre de 2006, Thomas esperó a Brian en el estacionamiento de la fábrica y, armado con un rifle militar, le disparó 3 veces. Sin embargo, no fue sino hasta el lunes 18 de septiembre que sus compañeros de trabajo hallaron su cuerpo dentro de su vehículo en el estacionamiento de la fábrica. Había recibido 3 disparos con una bala calibre 30 militar. Una bala quedó alojada en su cuello y las otras 2 en su cabeza. Murió instantáneamente en ese mismo lugar. La policía buscó pistas, pero no encontraron mucho. Solo restos de papel plástico y una pequeña bolsa con objetos que podían haber pertenecido al culpable, además de un trozo de hueso de melocotón. La evidencia indicaba que el vehículo había sido manipulado previamente con la rueda trasera pinchada. El crimen conmocionó a todos, en especial a sus familiares y amigos. Nadie en ese momento entendía lo que había pasado, pues todos creían que Brian había salido de la ciudad ese fin de semana para conocer a Jesse. La investigación fue rápida. Los policías comenzaron a recopilar evidencia y pronto los compañeros de trabajo de Brian compartieron información sobre el triángulo amoroso entre él, Jesse y Thomas, y sobre las amenazas de este en contra del joven de 22 años. Incluso, uno de los compañeros de Brian señaló que días antes Thomas le había preguntado a qué hora salía el chico de trabajar. Esto lo convirtió en el principal sospechoso. Inmediatamente los investigadores intentaron localizarlo para detenerlo, pero había desaparecido. Los detectives revisaron los registros telefónicos y los chats que revelaban el triángulo amoroso. Así, lograron identificar a Jesse y se pusieron en marcha para localizarla lo antes posible, ya que ella también corría un grave peligro. La policía sabía que cada minuto contaba, y mientras seguían tratando de localizar a Thomas, la atención se centró en hallar a Jesse, una joven que había sido víctima de un engaño tan elaborado y que necesitaba ser rescatada cuanto antes. Gracias a la información de la red social y de las comunicaciones, no fue difícil encontrar su teléfono y dirección, y enviaron policías a Virginia Occidental para investigar su paradero. Ante la urgencia, las autoridades se pusieron en contacto con la policía del estado de Virginia para que enviaran unidades de inmediato y pusieran a Jesse a salvo. Cuando los agentes llegaron a su casa, fueron recibidos por Mary Schiller, una mujer de 56 años con sobrepeso, de cabello corto y con problemas de la vista, quien les dijo que era la madre de Jesse y que su hija no estaba en casa y no tenía manera de encontrarla. Los oficiales le explicaron que se trataba de una situación de vida o muerte y rápidamente le relataron toda la historia, el peligro inminente en que se encontraba Jesse, la amenaza que corría. Pero algo no cuadraba en la versión de Mary. La mujer parecía cada vez más nerviosa, negándose a proporcionar la localización de su hija y mostrando una actitud evasiva que despertó las dudas de los oficiales. La tensión aumentaba y los agentes intentaron presionarla más, hasta que finalmente Mary reveló un secreto impactante. Confesó que ella misma había estado detrás de toda la historia, que en realidad ella era la persona que se comunicaba en línea usando la identidad y fotos de su hija Jessie. Dijo que ella había creado perfiles falsos, incluyendo las fotos de Jessie, para hacer el mismo juego que Thomas. La mujer, que había manipulado y engañado a todos, en realidad era la que había estado jugando con la identidad de su propia hija en el ciberespacio, en completo secreto. Su esposo no tenía idea alguna de lo que hacía, ni tampoco su hija. Mary
señaló que había tomado fotos y videos de Jessie sin su consentimiento en múltiples ocasiones, enviándolos a hombres desconocidos en Internet. Mientras ella admitía ante la policía que había sometido a su propia hija a un peligro muy real, poco después, las autoridades lograron ubicar y arrestar a Thomas. La policía le mostró las pruebas en su contra, entre ellas su ADN en el hueso de durazno hallado en la escena del crimen, registros telefónicos que lo situaban cerca del lugar en el momento de los hechos, y una foto familiar que mostraba el rifle que usó como arma homicida. Aunque todo apuntaba a que Thomas había sido el responsable del crimen de Brian, él negó ser el responsable, asegurando que esa noche cenó en un restaurante local y que llegó a casa alrededor de las 10 de la noche. Sin embargo, su esposa Cindy y sus hijas desmintieron esta versión, advirtiendo que en realidad había llegado a casa poco después de las 11. Finalmente, fue detenido sin derecho a fianza tras declararse inocente de asesinato en segundo grado. El motivo, según los investigadores, fueron los celos por la incipiente relación que Brian mantenía por internet con Jessie. La cárcel fue dura para Thomas. Durante su encierro descubrió toda la verdad sobre la falsa identidad de Jessie, lo que resultó un duro golpe para él. Pero los golpes no pararon de llegar. En la prisión, también se enteró de que su esposa había solicitado el divorcio y sus hijas cortaron toda relación con él. Thomas se sintió desgarrado, desesperado y finalmente intentó acabar con su vida. Aunque no tuvo éxito, esa experiencia cambió para siempre su historia. En esa misma cárcel, la fiscalía le ofreció un trato por un delito menor de homicidio en primer grado, a cambio de una declaración de culpabilidad. Thomas, de 48 años, terminó aceptando el acuerdo y en noviembre de 2007 fue condenado a 20 años de prisión. Aunque posteriormente Thomas presentó una moción para retirar su declaración, alegando que no entendía las consecuencias, su solicitud fue denegada, al igual que sus futuras apelaciones. En varias entrevistas declaró que aceptaba lo que le había pasado, advirtiendo que había recibido el castigo que merecía. En el caso de Mary, aunque trató de mantener todo en secreto, la presión mediática fue implacable y su historia salió a la luz con gran cobertura. Las personas cercanas no podían creer lo que había hecho, pues decían que era una de las mejores madres de la zona y una ferviente animadora en los partidos de baloncesto y softball de Jessie. Pero entonces, ¿cómo podía una madre así usurpar la identidad de su hija para seducir a desconocidos y ponerla en peligro? Sus respuestas, por insatisfactorias que fueran, sugerían una profunda capacidad para el autoengaño. En algunas entrevistas, Mary dijo que se había unido al chat de juegos en línea para relajarse y pasar el rato. Sin embargo, solo después de pagar la membresía se dio cuenta de que había usado el nombre de usuario de Jessie. La dirigieron a una sala para adolescentes y nunca se molestó en corregir el error. No pretendía que sus numerosos admiradores se enamoraran de ella. Tampoco se enamoró de ninguno de ellos, pues aseguraba que amaba a su esposo, con quien llevaba 23 años casada. Dijo que su vida era terriblemente aburrida y por eso se había forjado una nueva vida en línea, una donde ella era Jessie, una donde usaba las fotos, los videos y la ropa interior de su hija para atraer a los hombres a una red de mentiras. Las fotos de Jessie en traje de baño y su seudónimo fueron el cebo perfecto. Mary estaba encantada con toda la atención. Tomó más fotos mientras Jessie no miraba, haciendo de socorrista en la piscina, subiéndose al coche, mostrando un destello de piel sin querer, las cuales enviaba a Thomas y Brian. La mujer señaló que Brian era un encanto y cuando él inició el coqueteo, no supo cómo disuadirlo sin revelar su verdadera identidad. En el caso de Thomas, dijo que era un niño que necesitaba que alguien le demostrara cariño. Mary aseguró que le preocupaba que se aprovechara de una joven de 18 años, y aunque reconoció que debió ignorarlo, no lo hizo, y luego tuvo que seguir hablando con él para evitar que se hiciera daño, primero a sí mismo, y que otros menores en línea salieran afectados. Esa fue más o menos la historia que Mary contó para tratar de justificar sus acciones, intentando minimizar su responsabilidad y las consecuencias.
La policía pensó inicialmente que debía ser acusada de algún delito, pero aunque su comportamiento fue éticamente reprobable y su conducta fue considerada inaceptable socialmente, técnicamente, lo que hizo no fue ilegal y por eso nunca fue formalmente acusada ni penalmente responsable. Al final, el único castigo que Mary recibió fue que su esposo se divorció de ella y su hija Jessie, cuya relación parecía cercana, jamás volvió a dirigirle la palabra. Tiempo después, mostró interés en escribir un libro para aprovecharse de la historia, en un intento por sacar provecho económico en medio del escándalo. El caso generó un debate sobre las responsabilidades legales en delitos relacionados con Internet. La ley en ese momento no contemplaba claramente estos delitos, y las investigaciones y sentencias posteriores buscaron sentar precedentes. Los padres de Brian, por su parte, buscaron promover cambios en la legislación para que acciones similares pudieran ser penalizadas de manera efectiva. Pero desafortunadamente, esta práctica sigue siendo legal en muchos lugares. En los años siguientes, se produjeron documentales y hasta una película basada en estos hechos, que mostraron los peligros y las consecuencias de las identidades falsas en Internet. La poca información que hay disponible sugiere que Thomas sigue en prisión, a punto de terminar de cumplir su sentencia que finaliza en 2026. Mary, por su parte, continúa viviendo en su hogar en Virginia Occidental, sin contacto con su hija Jessie, quien luego de los hechos se mudó. Pero hasta el día de hoy se desconoce su paradero. El caso tuvo un impacto profundo en la conciencia pública y en las leyes relacionadas con el engaño en línea y la manipulación digital, y quedó como un ejemplo trágico de cómo las mentiras en línea pueden desatar violencia y destrucción en la vida real. El trágico final de Brian y las complejidades de los involucrados dejaron una lección amarga sobre los peligros del descontrol en la red y los daños que pueden ocasionar las mentiras en línea. La advertencia para quienes participan en el mundo de las citas en línea es clara. Hay que tener mucho cuidado, porque el mundo digital puede ser un lugar muy peligroso. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.